Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos en una fecha muy importante porque ya se nos termina el año, también se nos terminan muchas metas que nos pusimos al comienzo de este hermoso año y que deseamos desde el profundo de nuestro corazón ver realizadas. Cuando van pasando los meses, los días, y realmente llega el fin de año, sentimos a veces angustia y muchas veces sentimos mucha alegría porque decimos, wow, lo logré. Pero cuando viene la angustia es porque quizás todo eso que pensamos que íbamos a lograr en este año no fue posible. Y quizás también a veces nos damos cuenta que las situaciones se nos presentan de forma repetitiva. Es decir, problemas financieros, problemas de salud, problemas con las personas, situaciones caóticas en nuestras vidas, o quizás también a veces tenemos situaciones muy lindas, muy hermosas y decimos, wow, qué bien, cómo mi vida está más hermosa cada día, me siento más feliz, más en paz. Y a la vez también uno se siente como más exitoso, más triunfador o más victorioso. ¿Por qué? Porque todo aquello que se propuso cambiar en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de interrelacionarse, e inclusive todo aquello que se propuso para lograr como metas pequeñas, medianas y grandes, se siente la alegría y la paz de que se están logrando, se están consiguiendo. Y todo eso es parte de cómo nosotros realmente pensamos, actuamos, sentimos y vemos el mundo. Y detrás de toda esa gran información de cómo vemos, pensamos y sentimos el mundo, están nuestros hábitos, esos hábitos que nos definen, que nos traen una marca inconsciente y subconsciente de cómo realmente somos. Y a través de esos hábitos es que nosotros hacemos cambios o nos quedamos estancados en nuestra propia creación humana. Por ese motivo, hoy queremos descubrir con un especialista que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Él es el ingeniero Jaime Bustamante, un coach especializado en familias y también de temas espirituales. Nos va a guiar hoy en el programa de cómo darnos cuenta de cuáles son esos hábitos que están actuando de forma inconsciente cada día en nuestras vidas y no nos permiten avanzar, no nos permiten mejorar, no nos permiten cambiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Usted se puede dar cuenta de cuáles son sus hábitos que le marcan en la vida o no tiene conciencia de eso? Pues hoy vamos a tener esa conciencia de realmente evaluarnos qué es lo que está operando internamente detrás de mí, como esos puntos ciegos que no permiten que despunte en esta vida, que no están permitiendo que usted se sienta realmente más realizado, más pleno y sobre todo que a veces no le están permitiendo que cada año usted sienta que está evolucionando, progresando, mejorando, prosperando. Pues todo eso lo está definiendo los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Pues son acciones repetitivas, conscientes o inconscientes, que realizamos día a día. Por ejemplo, un hábito que tenemos es respirar. Claro que es un hábito y es un hábito inconsciente. Otro hábito puede ser consciente, por ejemplo, que nadie sale de la casa si no pone primero un pie derecho en la calle. Eso puede ser un buen hábito. Un hábito puede ser todos los días acostarse a dormir a las 11 de la noche o 10 de la noche, o comer juntos en familia, o dar la bendición a los hijos antes de salir de casa, o pedir la bendición de los padres, o dar gracias después de cada comida. Bueno, hay infinidad de hábitos. Lo importante es que usted se defina y conozca cuáles son los hábitos que están marcando su vida y que lo hacen ser cada día una persona más feliz, más realizada, más plena. A mí me encantan esas palabras. Pues bueno, ¿qué le parece? ¿Se quiere quedar con nosotros? ¿Quiere ver qué cambios puede hacer en esos hábitos conscientes o inconscientes? ¿Quiere también aprender qué hábitos puede poner en práctica en su familia y empezar el año con una nueva oportunidad de decir, pues este año sí será maravilloso? Y ahora cuando se termine el año y tenga que quemar el año viejo, pues escribiré una lista de todos esos hábitos que me están marcando y que me están haciendo sentir miserable, infeliz, triste, perdedor o pobre o lo que usted sienta. Entonces, quizás ahora que estamos fin de año puede escribirlos, puede quemarlos y decir, me propongo firmemente no volver a caer en esos errores.
Me propongo firmemente estar atento, atento para no caer en mis propios enredos, en mis propios engaños, en mis propios puntos ciegos. Y estaré atento para decir, te pesqué, y cambiar inmediatamente y poner asuntos en nuestras vidas. Así es que nos vamos a un corte, ya regresamos, quédese con nosotros y aprenda con el ingeniero Jaime Bustamante cuáles son esos hábitos que nos están trayendo una mala racha en la vida y cuáles son los que deberíamos poner en práctica para mejorar. Ya regresamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con nuestro invitado, Jaime Bustamante. Él es ingeniero comercial, es graduado también de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un experto coach en diferentes temas de familias, temas personales y temas también espirituales, de espiritualidad práctica. Él combina muy bien todo lo que es la parte material con la parte espiritual y guía a las personas que vayan por ese camino medio, ni muy materialistas ni muy espirituales, sino siempre por el camino medio para lograr las metas. Con él vamos a hablar sobre esto de los hábitos, cómo podemos identificarlos y cómo podemos cambiarlos. Adelante, Jaime. Bienvenido a nuestro programa Karina en Casa. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Bueno, el tema que vamos a ver esta tarde es un tema muy apasionante. Yo diría que marca casi todos los aspectos de nuestra vida y por eso deberíamos irnos a la parte esencial de dónde nacen estos hábitos, qué son prácticamente. Se podría decir que la fuente de energía más concentrada en nuestra vida, porque abarca por un lado la parte emocional, y sabemos que las emociones son las que mueven la mayor cantidad de energía, y también el factor del tiempo. Entonces, a veces, como comentaba Karina hace un momento, muchos planes que a veces no logramos cumplir tienen que ver mucho con esos hábitos que nos bloquearon o que robaron ese tiempo y esa energía. ¿Y por qué? Porque realmente están íntimamente conectadas con nuestra esencia. Si ustedes se ponen a analizar, uno de cada siete personas son líderes, una de cada siete personas son maestros, son artistas, son guías, son científicos, son jueces y finalmente pues reformadores. Entonces se puede decir que cada uno de nosotros se puede decir que como venimos de Dios, creados por Dios, tenemos ese aspecto, una parte séptuple de la conciencia de Dios. Y hasta que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, se crea como un vacío, porque siempre vamos a estar buscando, bueno, y Dios para qué me creó? O sea, ¿por qué yo a veces puedo hacer cosas que otros no pueden? ¿Por qué hay cosas que de pronto se me hacen difíciles a mí, a otros se les hace fácil o al revés? Entonces, y todo eso tiene mucho que ver con nuestros hábitos, porque hasta que no nos comenzamos a autoidentificar y autoobservar, no nos damos cuenta cómo día a día a veces usamos mal esa energía, utilizamos mal esos talentos que Dios nos ha dado. Y sin embargo ocurre lo contrario cuando comenzamos a autodescubrirnos. Y la primera fuente que debemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esos temas que más nos apasionan, que podríamos pasar el día entero estudiándolos, escuchándolos y no nos aburrimos. Y bueno, y también cuáles son esos aspectos que de pronto a veces se nos hace fácil como que engancharnos, distraernos y a veces no siempre para bien, porque ambas cosas están íntimamente ligadas. Entonces se puede decir que se crea un balance, ¿no? En donde siempre tú lo que haces es transferir, porque no puede haber vacío. O sea, es importante el tema del vacío, porque a veces la gente dice, bueno, es que yo tengo un hábito de toda una vida, pero resulta que me cuesta mucho luchar contra él y siempre que a veces lo venzo un tiempo, como que regreso. Y la pregunta es, bueno, y qué has tratado de hacer en espacios o con esa energía que has tratado de cambiar? Y la pregunta es, bueno, no, simplemente he utilizado mi fuerza de voluntad y le digo, no es suficiente tu fuerza de voluntad. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de hábitos, hablamos ya de patrones muy inconscientes, muy emocionales, que tienen que ver cómo es nuestra autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos. Justamente hoy día es un día muy especial para nosotros los católicos, porque celebramos la Divina Concepción, que tiene que ver con el concepto inmaculado, ¿no? Cómo Dios nos ve. Y eso es súper importante, cómo Dios nos ve. Y pues Dios nos ve siempre como su creación. No nos ve como ese, ay, ese hijito que tengo que le gusta fumar, que le gusta hacer esto, que hacer. No, así no nos ve Dios. Dios nos ve como esa obra perfecta que en un principio nos crea con ciertos talentos y con el propósito de dar un plan único
que probablemente ese plan único quizás nadie más lo pueda reemplazar. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Si yo no puedo, si habrá un alma igual a la mía, no, realmente no lo hay. Tu alma es única, por eso Dios nos ama tanto y por eso siempre se hace la analogía de que deja botado, como dicen, a 99 un rebaño para ir en busca de ese hijo pródigo, porque realmente Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos un alma única e irrepetible. Entonces, si tenemos un plan que Dios nos ha dado, un plan de vida, se puede decir, un plan divino, entonces, a veces el no encontrar esa esencia nos crea como un vacío y como una especie de depresión interior. Y la búsqueda de justamente querer llenar ese vacío nos hace llegar justamente a los malos hábitos. Entonces, en el momento que nos identificamos, comenzamos el proceso. Jaime, las personas que nos están viendo, por ejemplo, son familias. Las familias, ¿cómo pueden descubrir qué hábitos están operando de forma negativa en la casa? ¿Con los hijos o con los propios padres? ¿Cómo se podrían dar cuenta? Bueno, ahí en la dinámica generalmente cuando ya tú estás interactuando con los miembros de la familia es mucho más sencillo darnos cuenta si es algo positivo o negativo, porque si nos damos cuenta que por una tendencia, una forma de hablar, una forma de actuar, generalmente siempre se producen choques, roces y siempre nos dicen, es que tú siempre haces esto, es que tú siempre haces lo de acá, es que no me escuchas. Entonces, siempre la mejor retroalimentación que tenemos es nuestra propia familia. Ahora, la pregunta del millón es que siempre va a haber una parte que estamos conscientes y habrá otra parte que no estamos conscientes. Por ejemplo, un padre sobreprotector siempre va a tratar de justificar que esa actitud que tiene con sus hijos de pronto un poquito totalitaria está bien, pero de pronto él no sabe que quizás está actuando por miedo, un miedo que de pronto heredó de su infancia, de sus padres cuando era niño, y probablemente es un miedo que no se fundamenta, no se justifica, porque sabemos muy bien que cada alma es única y a veces probablemente pensamos, a veces queremos que nuestros hijos sean iguales a nosotros, o de pronto si tuvimos un trauma personal pensamos que queremos evitar que nuestros hijos caigan por ese mismo patrón, pero nos olvidamos que cada alma es tan única y irrepetible que debe vivir una experiencia distinta. Jaime, ¿y cómo podríamos hacer para que, por ejemplo, los padres, las madres, las abuelas que están viendo este programa, digan, por ejemplo, yo quisiera en mi casa que haya más paz, haya más orden, haya más alegría? Paz es lo que está pidiendo toda familia, orden es lo que pide toda familia, obediencia de los hijos es lo que pide toda familia, y alegría, que en las casas haya alegría, porque a veces hay mucho dolor, mucha tristeza, mucho enojo. Entonces, paz, alegría, orden y obediencia, ¿cómo se podrían desarrollar esos hábitos en la familia? Bueno, muy importante que los miembros de la familia se conozcan entre ellos y sepan generalmente cuáles son esas pasiones que cada miembro de la familia tiene. Sobre todo cuando escuchemos que alguien, un miembro de la familia, esté hablando justamente de esos temas que tanto nos apasiona, pues que toda la familia tenga todo ese interés sincero de escucharlo, de vivir esa experiencia, esa alegría, porque cada alma generalmente cuando comparte esa esencia, de lo que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con esos talentos únicos que Dios nos ha dado. Lo hacemos con tanta pasión, con tanta vehemencia, pero puede ser que el resto de la familia no se identifique con eso y probablemente hasta nos vea como, ay, ya comenzó fulanito otra vez, qué aburrido. Entonces nos falta ese respeto a veces, ¿no? De los valores, de esa esencia que el otro tiene, esa parte que tiene que el otro aportar. Pero cuando ya todos los miembros de la familia nos conocemos, que para nosotros ese tema es demasiado importante, pues tenemos esa paciencia de escucharnos. Entonces como que nos turnamos, mira, yo te escucho una hora, todo lo que tú quieras compartirme, ese el hobby, eso que te apasiona tanto, y después tú me escuchas una hora a mí. Y así nos vamos intercalando. Y entonces todos estamos felices porque nos sentimos comprendidos, amados, respetados. Me encanta Jaime eso que acabas de decir. Es una excelente estrategia y es un buen hábito que se puede desarrollar en la familia. El poderse escuchar sobre lo que el otro quiere hablar sin la crítica, sin la calificación si está bien o está mal lo que está diciendo, sino que simplemente ponerle atención y dejar que esa persona se exprese. Y por ejemplo, ahí estaríamos desarrollando un buen hábito de la comunicación en la familia. El sabernos escuchar y el dejarnos hablar. Qué excelente, qué buena idea eso que tú estás diciendo que, ok, vamos a sentarnos en este momento a hablar, te dejo hablar a ti 10 minutos del tema que te apasione, te escuchamos, te preguntamos, y así cada uno va tomando su turno y cada uno puede hablar y los demás pueden escuchar, se van conociendo cómo piensan,
qué es lo que les apasiona y también se van escuchando. Qué buena estrategia, me encantó esa estrategia, Jaime. ¿Qué más se podría hacer dentro del hogar? Bueno, justamente a raíz del principio de la paz que hablábamos hace un momento, de cómo lograr esa paz, y sabemos que la paz es el derecho al respeto ajeno, y tiene mucho que ver con ese respeto y sobre todo de cómo el otro me puede tratar a mí de la misma forma como a mí me gustaría ser tratado. Entonces, por ejemplo, yo quiero tratar a mi hermano o a mi padre o a mi abuelita con ese mismo respeto que me gustaría que me escuchen, un tema apasionante que probablemente para el otro no sea tan apasionante, porque por de pronto, como sabemos que cada uno, cada miembro de la familia es tan diferente, ¿no? Un padre puede tener de pronto hasta dos hermanos que han nacido casi igual, pero aún así no son idénticos, ¿no? Y tienen diferencias. Entonces, sabemos que cada uno, cada alma, como si partimos del principio de que cada alma es independiente y es única y irrepetible, el problema a veces de los padres es que dice, ay, es que no me gusta que mi hijo hable de ese tema, porque yo por último quiero que cuando sea grande se dedique a esto, porque ese es nuestro afán, porque se supone que ese es el negocio de nuestra familia. Entonces, siempre también están las expectativas a veces de los padres, de lo que consideran que es un Ok. tema de pronto digno, no digno de un hijo, o de pronto un tema que vale la pena. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si en una familia todos han sido de pronto comerciantes o negociantes y por ahí sale un artista que le encanta hablar de su arte, de sus pinturas, y de pronto para la familia eso como que no lo ve muy bonito, como diciendo, uy, pero sabes que te vas a comer la camisa, te vas a dedicar a la vida bohemia. Entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Que el resto de la familia lo vea, él lo integre o lo respete en su espacio como artista. Ok, entonces, ¿cómo debería en la familia desarrollarse el hábito del respeto? Porque el respeto no solamente es un valor, es un hábito que lo ponemos en práctica todos los días en la casa. ¿Y cómo lo pondríamos en práctica el respeto? Entonces Jaime dice que si alguien quiere hacer algo diferente, respetemos eso que está haciendo diferente. Pero ¿cómo sabemos si eso que está haciendo es diferente? Tenemos que respetarlo sin opinar, porque hay cosas que tenemos que corregir y orientar a nuestros hijos. Actualmente hay tantas situaciones que los sacan del camino, de los valores, de la moral, de la ética de nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y con el hecho también de que tenemos que respetar sus diferencias o elecciones, no nos permitimos poder guiar a nuestros hijos. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, efectivamente, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, si un padre quiere realmente orientar a su hijo, porque de pronto el padre es un negociante, de pronto exitoso, tiene su negocio propio, y resulta que el hijo tiene unos intereses muy distintos, pero no necesariamente es un niño o un muchacho que se está desviando, sino que simplemente tiene otros valores, o sea, otros gustos. Entonces, el padre va a tener que ser muy astuto para que el hijo se sienta integrado, de pronto en un medio en donde la mayoría piensa distinto a ese hijo. Y de pronto ese hijo puede ser que esté pasando por una etapa en donde quiere simplemente experimentar algo, experimentar, por decir, un arte, un hobby, y en el momento que se siente apoyado, probablemente eso va a ser temporal y pasajero. Y lo único que va a ayudar es que de pronto ese hobby quizás no tenga que ver con su plan de vida, pero sí tiene que ver con algunas características o cualidades que él tenía que haber desarrollado a través de ese hobby. Por decir, si no es que necesariamente vamos a hacernos un Van Gogh, que nos vamos a vivir de pronto, bueno, ya Van Gogh se hizo millonario vendiendo su Qué cuadro buena porque opinión, Jaime, qué buena opinión que acabas de dar, porque eso es muy importante para que los padres reflexionen. No necesariamente algo que los hijos quieran hacer en un momento de su vida es que lo van a hacer eternamente, pero en ese proceso de que están haciendo algo nuevo y que lo están aprendiendo y que nosotros le apoyamos, quizás ellos vayan a aprender algo muy importante que tiene que ver con su plan de vida, desarrollar alguna habilidad, desarrollar un hábito, desarrollar una destreza o aprender simplemente a conocer que eso no era lo que quería o eso sí era lo que me gustaba o eso era simplemente un hobby o eso era parte de lo que yo quiero emprender como una profesión. Muy buena opinión porque esto es muy importante para los padres que a veces simplemente dicen no, no, no y no permiten que sus hijos se expresen y ahí hay una falta de respeto, ahí también viene el conflicto, ya no hay armonía, ya no hay paz en esa familia y comienza la rebeldía, con lo cual rompemos la obediencia, la destruimos a través de esa negación o simplemente de esa oposición sin ningún tipo de consideración. Con esto nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Caribe en Casa y estamos hablando de esos hábitos conscientes e inconscientes que están operando en nuestras vidas y que nos están o bloqueando y manteniéndonos estancados en el pasado o en el enojo, en el dolor o en la frustración, o esos hábitos que son increíblemente maravillosos porque nos ayudan a estar siempre activos, siempre positivos ante el mundo, cumpliendo nuestras metas, también ayudándonos cada día a desarrollar más habilidades. ¿Qué son esos hábitos que a veces pensamos que así soy yo, pero realmente son hábitos buenos que se han desarrollado, o así soy yo, son hábitos terribles que las personas no quieren cambiar porque simplemente no quieren hacer ese esfuerzo? Estamos con Jaime Bustamante. Jaime, estamos en el último bloque. ¿Qué podríamos hacer en casa para que las familias, como hablamos del respeto, sabiendo que tenemos que respetar a nuestros hijos, igual inculquemos ciertos hábitos que tienen que estar muy definidos cuando, por ejemplo, queremos orientar, guiar a los chicos en casa e igual queremos mantener esa paz, esa armonía, esa obediencia, esa disciplina? ¿Cómo hacemos para desarrollar esos buenos hábitos que alineen lo uno con lo otro? Adelante, Jaime. Bueno, para mí un ejemplo por cuestiones prácticas que yo ofrezco, recomiendo mucho a la familia es buscar disciplinas deportivas. ¿Por qué las disciplinas deportivas? Porque mientras tú estás haciendo algún tipo de actividad de deporte en familia, eso te obliga a que se desarrollen paralelamente muchas cosas, muchos valores, por decir, que haya disciplina, que haya perseverancia, sobre todo que haya respeto, que obviamente que el uno no invada su espacio, que haya esa generosidad de que se le dé turno al uno, al otro. Entonces, de alguna manera organiza la familia, por dar un ejemplo, y ayuda también incluso a dejar malos hábitos, porque supongamos, si un miembro de la familia tiene el mal hábito de fumar, pues sabemos que mientras están haciendo un juego por decir, de pelota o de básquet, lo que sea, no puede estar fumando. O sea, al menos en ese tiempo no lo puede hacer. Entonces, de alguna manera la familia entera está ayudando a un miembro de la familia de pronto a dejar un mal hábito, porque en ese espacio de tiempo sabemos que la única forma de dejar un mal hábito es cuando tú mínimo 21 a 28 días vas diariamente creando un espacio de algo que reemplace ese mal hábito. En el caso de las disciplinas deportivas, tienen múltiples beneficios porque te estimula mucho la endorfina, te hace sentir bien, te produce una sensación como de beneplácito, te sientes bien contigo mismo, tu autoestima sube y por supuesto estimula lo que se llama el trabajo en equipo, que es sumamente importante cuando se trata de la familia, porque lo primero que hay que ver a la familia es como un equipo que se coordina, que se pone de acuerdo, que logra una meta en conjunto, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos. Por ejemplo, hay hábitos también muy bonitos de juegos de mesa, juegos que se divierten en forma sana, de estrategia. Por ejemplo, el ajedrez lastimosamente es un juego que solamente pueden participar dos personas, pero por ejemplo, un juego excelente también para estimular mucho la estrategia. Pero hay juegos en donde pueden prácticamente participar la familia entera al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la idea es buscar ese espacio familiar que ayude a que algún miembro de la familia que tenga un mal hábito lo vaya dejando, porque sabemos que mientras está en ese espacio, pues no puede estar haciendo el mal hábito. Entonces, y conforme pasa el tiempo, pues ese hábito puede irse reemplazando porque la persona comienza a desarrollar lo que se llama la autorresponsabilidad, que es que ya aunque no esté con el resto de la familia, aunque esté solo, va a seguir haciendo su buen hábito, va a seguir haciendo esa disciplina o esa actividad y va a darse cuenta poco a poco que ya no necesita ese mal hábito. Eso que acabas de decir, Jaime, es importantísimo sobre la familia, por ejemplo, que estemos juntos, ¿no? En ciertos momentos haciendo actividades en conjunto, no solamente por el hecho de que tenemos que juntarnos como familia, sino que en ese proceso de hacer un juego, de hacer una actividad en conjunto, también nos ayuda a escucharnos, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a tener paciencia los unos con los otros, nos ayuda a tener tolerancias y también a que salga esas endorfinas a través del juego que se está haciendo en ese momento grupal con la familia. Sin embargo, también cuando nosotros estamos muy en contacto con nuestros hijos, podemos conocerlos, podemos conocer también sus preferencias u opiniones sobre algún tema y podemos estar alertas si ellos están en un camino que sea positivo ante sus vidas o un camino que los va a llevar a la desdicha.
Eso es muy importante y eso es un hábito también, aunque ustedes no lo crean, juntarse con la familia, hacer juegos de mesa, escucharse, compartir. Otra cosa importantísima que está diciendo Jaime es sobre los deportes. Es tan importante que nosotros como padres guiemos a nuestros hijos a que practiquen algún deporte. Eso genera un buen hábito. ¿Cuál es ese buen hábito? Ser responsable con el cuerpo, ser responsable con lo que se come, ser responsable también con lo que se bebe, ser responsable de trabajar en equipo, escuchar a otros, respetar a otras personas. Entonces, ver los hábitos no como algo, ay, qué cansado que hablar de este tema de hábitos, ya sabemos que es un acto repetitivo. No, cómo lo vemos de forma práctica al interior de la familia y cómo vamos haciendo actividades para que la familia se vaya integrando, se vaya conociendo y vaya adquiriendo hábitos positivos. Me ha encantado todo eso que estás diciendo, Jaime. ¿Qué más podemos hacer como familia para ayudar a nuestros hijos? Por ejemplo, a veces hay el mal hábito de la indisciplina, de la falta de obediencia. Algo que saca de quicio a los padres. Ven a comer y los hijos no hacen caso. Ven a estudiar y los hijos no estudian. O deja el celular y los hijos siguen con el celular y no se van a dormir o no hacen las tareas. Ese hábito de la obediencia que es tan clave, ¿cómo se lo podría desarrollar en casa? Y miren, es un hábito y también es un valor. Hago esa aclaración porque cuando algo se vuelve un hábito y es positivo, se termina convirtiendo en un valor, en una virtud. Así que pongan mucha atención en eso que estamos hablando. Adelante, Jaime. Claro, efectivamente, como dices Karina, ahora lo importante cuando se trata de dar buenos ejemplos es que realmente los hijos, sobre todo, ellos siguen el ejemplo de los padres en todo el sentido, no de lo que ellos digan, sino lo que los ven hacer. O sea, los padres tienen que ser súper congruentes, porque siempre van a tener la presión máxima por ser cabezas de familia, de que si ellos no ponen el mal ejemplo, el buen ejemplo, mejor dicho, ¿no? Y si en algún momento dado se supone que era el horario de la familia para la comida, pero ellos deciden irse a otra cosa, hacer otra actividad, porque les digo, no sé, algún capricho, alguna cosa, hacer otra cosa, los hijos le van a reclamar y le van a decir, oye, yo dejo todo botado por estar a la hora de la comida y tú no estás. Y entonces, ay, sí, pero fue una excepción. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, porque siempre la presión sobre los padres va a ser máxima, porque siempre los hijos van a seguir un ejemplo más de lo que ven a los padres hacer que tanto lo que los padres digan. Entonces, ellos van a tener que tener doble disciplina por ellos y por sus hijos, al menos dentro de casa, de que obviamente deben, que si se establece que el principio que van a aplicar en la familia va a ser tal, los primeros que no lo pueden violar, como quien dice, o fallar, sí, es justamente los padres. Entonces, ya los hijos comienzan a respetar esa perseverancia que los padres ponen, ese ejemplo. Y bueno, y ahí se van ramificando una serie de virtudes y sobre todo cuando hablaba del caso anterior de las actividades deportivas en grupo de la familia, ayuda mucho porque a veces muchos los hábitos tienen que ver con autoestima y tiene mucho que ver con ese sentimiento interior como de falta de valía. Cuando los adolescentes están en esa etapa, obviamente, de que están trascendiendo, están pasando a la etapa adulta, pues ustedes saben, la parte hormonal crea mucha inseguridad, a veces no se ven bonitos, a veces se ven mal, y de pronto cuando comienzan ellos físicamente a transformarse con una actividad deportiva, se comienzan a ver mejor, se comienzan a sentir mejor. Y los padres tienen que ser muy efusivos en reconocer cualquier cambio positivo que ven en sus hijos. Por ejemplo, si algún miembro de la familia está medio gordito y se está como que complejando porque se ha engordado mucho, y resulta que comienza a bajar un poquito de peso, toda la familia tiene que apoyarlo, toda la familia tiene que hacerle ver y hacerlo sentir bien por ese hecho de que lo están, oye, te veo muy bien, te veo mejor. Entonces, esos estímulos ayudan mucho porque sabemos que una disciplina es para toda la vida, un hábito es para toda la vida, pero a veces no vemos los cambios inmediatos. Entonces necesitamos que a veces la familia nos esté retroalimentando todo el tiempo, que nos ve una mejoría, que es el caso de ellos. Así es. Así es, Jaime. Realmente, sí, eso que estás diciendo es muy importante para que las familias tomen en cuenta esa recomendación, ese mensaje, porque como habla la familia, cómo se expresa, esas palabras de aliento, es lo que ayuda también a que los hijos se mantengan positivos y con una buena autoestima. Y esa buena autoestima les va a llevar a ellos a querer estar mejor y desarrollar esos buenos hábitos. Es tan importante este apoyo verbal. Y también lo que dijiste, el ejemplo que dan los padres. Si los padres son respetuosos entre ellos, entre la pareja, se saben escuchar, se saludan, se dan un abrazo, un beso, el uno es gentil con el otro, ambos están en la mesa comiendo de forma ordenada, no gritan, se dicen buenas palabras,
son educados a la hora de escucharse, de hablar, de tratarse. Todo eso los hijos lo copian. Y por ósmosis, como se dice, por ósmosis, que es una cualidad de las plantas que absorben un líquido del otro solamente por estar juntos, lo mismo ocurre con los seres humanos. Los hijos por ósmosis absorben el comportamiento, la forma de pensar, los hábitos de los padres. Entonces, cuando podemos darnos cuenta que hábitos son buenos, los reforzamos. Y cuando nos podemos dar cuenta que hábitos son malos o nos están haciendo un mal, los debemos cambiar. Si nos damos cuenta nosotros como adultos, podemos también darnos cuenta en nuestros hijos y guiarlos para que hagan ese proceso de cambio. Pero el ejemplo es fundamental, el ejemplo que dan los adultos en la casa para que los chicos lo sigan. ¿Qué ejemplos usted está dando? Si los chicos están en la calle, los chicos no quieren estar en la casa, no quieren conversar con sus padres, no quieren compartir la mesa, son indisciplinados, no quieren hacer los deberes, no hacen caso. ¿Qué es lo que está pasando en la casa con el padre, la madre, los abuelos? Que los chicos están en una situación caótica o de angustia o de enojo o de rebeldía. Entonces ponga asunto en estos consejos que Jaime le está dando. Jaime, ¿y qué hacemos también cuando los chicos ya están en el colegio, todavía están en la casa, ya se van a graduar del colegio, por ejemplo, y ya van a entrar a la universidad y ya se creen que están grandecitos, muy grandes y quieren hacer realmente lo que ellos quieren poner sus propias reglas? ¿Cómo los padres pueden hacer en ese proceso para poder ayudarlos y que aprendan a mantener ese respeto y esos buenos hábitos que padre y madre les inculcaron? Porque, por ejemplo, ya se ven grandes y dicen, es que ahora yo puedo fumar, es que ahora yo puedo llegar tarde a la casa, es que ahora yo me puedo tomar los tragos que yo quiera. ¿Qué hacemos? Nos queda un minuto, Jaime. Adelante. Bueno, ahí es el gran desafío porque justamente en esa etapa en donde ya los hijos se sienten independientes, que tienen ya capacidad, en otras palabras, para decidir por su vida, ahí es cuando justamente el desafío para los padres se puede volver quizás máximo, porque los padres tienen que estimular el que los hijos se sientan escuchados y que obviamente no se les va a imponer el criterio, como dicen, de la nueva, de la vieja ola de los padres de pronto, sino que se le da la apertura a los hijos de que vean, ellos mismos decidan por sí mismos, pero sobre todo sobre principios y básicos de valores que ya han sido inculcados desde que eran niños, que no renuncien a esos principios y esos valores, simplemente que ellos encuentren esa fórmula ellos mismos de cuál es esa combinación que ellos consideran que deben aplicar en su vida, pero sin dejar a un lado lo básico, que es los principios y los valores. Y por eso el padre es muy importante que ellos vean siempre el cambio gradual que se va dando en sus hijos en todos los aspectos, porque a veces es un poco difícil darte cuenta cómo tú vas cambiando. Quienes se dan cuenta siempre son los que te rodean. Ellos son los que te Muy marcan. bien, Jaime. Me ha encantado realmente tu entrevista porque ha sido muy práctica y muy enfocada al día a día, lo que ocurre en nuestras casas, en nuestros hogares, y sobre todo ver los hábitos como todo aquello que estamos haciendo cada día, el ejemplo que damos, lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer y esos actos involuntarios e inconscientes. Pon atención en esto porque es fundamental para que los chicos, sus hijos y usted mismo pueda realmente despuntar en la vida, decir, ay, tengo que hacer un cambio, ya es hora, ya no quiero estar así, ¿qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que debo cambiar y qué es lo que debo corregir? Pues comienza a enfocarse en sus hábitos, cuáles son y cuáles debería cambiar y cuáles debería adquirir. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar, estuvimos en nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerde, todos podemos hacer de nuestras casas y de nuestras vidas un pedacito de cielo. Nos vemos mañana, hasta pronto.